Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queremos desearle un buen fin de semana a todos los que nos escuchan. Les queremos dar la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, al podcast La Pregunta del Finde. Y mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí y estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy también. Recuerden que nuestro correo electrónico es findepodcast@gmail.com. Ahí nos pueden mandar si tienen alguna pregunta que quieran compartir con nosotros, algún comentario. También nos pueden encontrar en las redes sociales como la pregunta del finde. También si nos pueden compartir. Sí, ahí vamos a estar poniendo cada fin de semana. Recuerden, en la pregunta del Finde nos pueden encontrar en las redes sociales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Facebook, Instagram. Ahí vamos a estar subiendo contenido. Si nos pueden seguir y pueden escribirnos comentarios, sugerencias, y vamos con mucho gusto vamos a leer. Y Ahora, esta semana, como todas las semanas, ¿verdad? Hubo muchas cosas que pasaron de noticias, pero esta semana en especial, la semana pasada, el 19 de septiembre, se conmemoraron, Salvador, ¿qué fue lo que se conmemoró? Los 40 años del sismo de la Ciudad de México. Ah, terremoto. el terremoto, sí. Decías tú, 40 años, sí, pues ya tenemos 41 años, ni modo. Estamos jóvenes todavía. Todavía, gracias a Dios. Ujú. Ahora, se conmemoraron los 40 años, 1985, un 19 de septiembre, donde la Ciudad de México fue epicentro de un terremoto de 8.1 grados en la magnitud. Y sus réplicas dejaron a la capital mexicana pues devastada. Ahora, los datos oficiales dicen que alrededor de 12,000 personas murieron, aunque no se sabe una cifra exacta. Precisamente estaba viendo yo entrevistas de gente que sacaron del terremoto, sobrevivientes, y, y habla esta hermana que perdió a sus hermanitos En el terremoto. en el terremoto Wow. y nunca los encontraron. O sea, sus cuerpos ellos nunca los recibieron. Ella no Wow. sabe si murieron, si siguen con vida, pero eso es lo que se conmemoró en México, en la Ciudad de México. Un dato importante nada más para tener ahí en memoria. Ahora, después de eso, en México, en la Ciudad de México, y se creó una cultura donde tienen simulacros muy seguido acerca de los terremotos, nada más para conmemorar esta semana Y gracias por explicarnos un poquito del de lo que... sismo. Sí, sí, sí. Bueno, y la pregunta de este fin de semana, ¿Cuál va a ser? la pregunta va a ser, pues está larga y tratamos de encontrar una más corta, pero dice, ¿se pudo evitar la crucifixión? ¿Se pudo evitar la crucifixión de Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Jesús no hubiera dado su vida? Muerto en la cruz. Es una pregunta, si no la hemos hecho en algún momento. ¿Habríamos sido salvos? ¿Habría cambiado la historia? Que toda nuestra historia está alrededor de la muerte de Jesús, o sea, en la misma, en el tiempo. Y es como le decía a Saraí, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dado su vida? ¿Ok? ¿En qué nos afectaría a nosotros como seres humanos o incluso al gobierno si no hubiera venido Jesús? ¿Sería lo mismo? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo habría cambiado el mundo? ¿Por qué es tan importante que Jesús no hubiera tenido que morir? Yo he visto videos de gente que están haciendo no sé cómo se le llaman, Via Crucis. via crucis, y van corriendo para pelearse con los soldados, la gente, o sea, hombres grandes, vea. Porque es doloroso lo que le sucede a Jesús. Siempre uno quiere decir, no, pero ¿por qué? O sea, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera defendido a Jesús. Yo lo he pensado, no sé si ustedes algún día lo han pensado, pero no, yo creo que todos pensaríamos de esta misma manera, o algunos. Pero la realidad no es esa. Yo creo que la realidad todos hubiéramos sido más bien como los judíos, que lo crucifiquen a ese. O no precisamente como los judíos, pero como Pedro, que lo defendía a capa y espada, pero a la mera hora lo Pero, negó. pero Pedro era un discípulo de Por Jesús. eso.
pues también nosotros somos discípulos de Jesús. Sí, pero en aquel entonces, si hubiéramos sido discípulos tal vez, pero casi siento que no hubiéramos sido discípulos de Jesús. Lo siento. Y yo creo que sí habríamos pensado de esa misma manera. Pues vamos a ver. Ahora, antes de empezar a lo que dice la Biblia acerca de la crucifixión de Jesús, a ver si se pudo haber evitado. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera evitado? Les voy a platicar un poquito de historia acerca de lo que es la crucifixión. ¿Cómo era? ¿En qué consistía? ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que se pasaba? Para comprender la muerte de Jesús, vamos a ver vamos a ver los hechos de cómo se llevaban a cabo las crucifixiones, ¿ok? Se dice que de las 3 formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad, la crucifixión era una de las, o sea, era la peor, era la más cruel. Y luego le seguía la cremación, cuando los quemaban vivos, y la tercera era la decapitación, ¿ok? Ahora, la crucifixión era principalmente para los esclavos, para los extranjeros, criminales, rebeldes, los peores enemigos y criminales, para exponerlos, humillarlos públicamente. Ahora, los romanos aprendieron la técnica de la crucifixión de los asirios, pero eso es otra historia, O ¿verdad? sea que los asirios eran los que inventaron la crucifixión, en Sí, pocas palabras. sí, pero no lo hacían como los romanos. O sea, los romanos la perfeccionaron por 500 años. O sea que la crucifixión no era así como era con Jesús, antes era diferente. Ujú, sí. Y había variedad de maneras de crucificarlos, ¿verdad? Ahora, los romanos, como te digo, que aprendieron esta técnica, lo perfeccionaron y llegaron a crucificar a condenados en árboles, en postes, no nada más en cruces, inclusive en postes como X. O sea, había diferentes formas de crucifixión, pero sin embargo, la mayoría de los casos usaban la cruz, como la vemos hoy, como la conocemos, que es el poste vertical y el travesaño. O sea que la crucifixión no nada más era una muerte cruel, sino una humillación y una maldición. Exacto. Era odio. Sí, sí, y era para que todo el mundo que lo estaba viendo, que estaba siendo, que la persona que estaba siendo crucificada lo viera, era exponerte públicamente, era la cruz, eso, era la humillación, ¿verdad? Pero era para los homicidas, para los pecadores, para lo peor Los de lo que enemigos había, sí, del pueblo. De Roma o de... En este caso, pues Jesús era un blasfemo que hablaba cosas y decía cosas en contra del Dios de Israel, supuestamente. Y por eso fue escogido para que lo crucificaran. No solo pidieron el arresto, no solo pidieron una muerte, ellos querían la crucifixión, que era el punto de humillación y de dolor más alto en la historia. Sí. Ahora, era eso lo que estaban pidiendo los judíos para Jesús, ¿verdad? Y antes de que comenzara el camino a la crucifixión, Jesús, ¿verdad? Cargando esta cruz que te digo que es la cruz vertical, ¿verdad? La que La cruz, la conocemos que todos. conocemos. Y antes de que él comenzara esto, pasa lo que es la flagelación. Y esto es Flagelación. flagelación, sí. ¿Y me podrías explicar qué significa eso? Porque no es muy común esa palabra. No, no es muy común, pero se describe, era una manera de azotar a los condenados, ¿verdad? Entonces, eso se hacía principalmente en Roma y lo que hacían es que desvestían al condenado o a la víctima, la estiraban contra una columna o lo doblaban sobre un poste pequeño con las manos atadas. Ahora, el instrumento que usaban, porque se decía flagelación, perdón, Salvador, discúlpame por mi micrófono, voy a hacer un pequeño. El instrumento de tortura era un corto trozo de madera y a se le amarraban varias tiras de cuero con pedacitos de hierro o hueso en los extremos. Ok. Eso era flagelar.
Entonces, Como vimos en la película, ¿no? sí, sí, que O eran sea, como lo que dicen los latigazos, ¿verdad? Que comúnmente decimos eran latigazos. como en la película de la, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, ¿no? Donde está el látigo ese que le arranca y que se le ven hasta los huesos, ¿no? Eso era. Y es ese instrumento que era un pedacito de madera, Flagelación. y así se llamaba. Sí, O sea que no fue exagerado, sino así, realmente así fue. ujú, sí, así era. Ok. Así fue con Jesús. Ahora, los golpes que le daban en la espalda, uno golpeaba a la víctima de un lado, o sea, eran dos personas. Uno golpeaba a la víctima de un lado Wow. y al otro, y otro del otro lado. Con uno se cortaba tanto la carne que se veían las venas, las arterias y a veces hasta algunos órganos internos. Bueno, pero sí está muy cruel. Eso es flagelar. Pero, ¿por qué hicieron eso si nada más pidieron la crucifixión? Era parte de. O sea, eso conllevaba la crucifixión. Por eso te comento que ellos lo habían perfeccionado por 500 años. No nomás no nada más era crucificarlos y ya. No, era Proceso el proceso. de poco a poco irlos matando, humillando, descarnando, Sí. torturando. Y dice en la historia, dice que ya muchos de los condenados que ya llegaban, que estaban crucificados, muchos ya llegaban muertos a la crucifixión por la flagelación que tenían. O sea, Jesús todavía caminó, porque después de que hacían la flagelación, lo que tenía que hacer él, lo que tuvo que hacer Jesús es cargar su cruz Ujú. sobre él para llegar hasta el lugar que era designado para la O sea, crucifixión. esa era otra humillación. O sea, Sí. tú mismo vas a llevar tu propia cruz donde te vamos a matar. Ah, Pero tú llévala porque tú la sí. tienes que cargar. Y Ni modo es, decirle que no, pues latigazos, ay Dios santo. Pues sí. bueno. Ahora, en la crucifixión de Jesús, después de que pasó lo de la flagelación, le pusieron a Jesús una corona de espinas, ¿verdad? Como del rey. Ajá, como de rey, porque era como burla para él Porque era el rey. de Él los decía que era el judíos. rey. Ujú. El Y, Mesías, el ungido, el único, el elegido. Y por eso es que pusieron su corona, pero en burla de espinas. ujú. Correcto. Entonces, los mismos soldados que iban alrededor de él, Ujú. le aplastaron la cruz, perdón, la corona, incrustándole las espinas en el cuero cabelludo de Jesús, o sea, pegándole en la cabeza. Sí, pues sí, o sea, como parte de la tortura, ¿no? Parte de la tortura. Y Pero es simbolismo, ¿no? También. pues sí, sí era simbolismo, pero fue muy real. O sea, Ujú. literalmente le pusieron una corona y que quedara bien clavadita. Ahora, Pero, ok, bueno, sigamos con la explicación. ajá, Sí, ok. sí, sí. Entonces, eso era parte de la crucifixión en general. Lo que le hicieron aparte a Jesús fue la corona de espinas, más aparte el lienzo púrpura que le habían dado, ¿verdad? Y luego ya después más adelante explicamos por qué púrpura y a qué se referían. Ahora, se decía que a las mujeres de Jerusalén o las mujeres que estuvieran ahí alrededor, muchas veces les daban una bebida a los condenados que surtiera efectos como analgésicos, pero Jesús no la tomó. A Jesús no le dieron A Jesús le dieron otro tipo en el camino. en el camino, sí. Bueno, no, sí, sí le dieron, pero al momento de que Jesús la probó, no lo quiso. ¿Sí me Lo explico? escupió. Ujú. Sí le dieron, pero no lo quiso al momento que él aprobó. Pero era parte Oh, de ok. que se hacía con todos. No fue que era algo nada más para Jesús, ¿verdad? Pero él no quiso tomarlo. Al momento de que te daban de esa bebida, pues era más soportable, entre comillas, el dolor. Era analgésico, ¿no? Entonces era parte de. Ahora, ah, en este proceso, si no estaba desnudo, se le quitaba la ropa, se le hacía acostarse sobre la sobre la espalda con las manos extendidas a lo largo de la cruz, ¿verdad? Ok. Se le amarraban los brazos a la viga, que es el travesaño,
¿verdad? O le ponían clavos en las muñecas. Y no tanto en las palmas de las manos como lo hemos visto, ¿verdad? Pero eran en las muñecas, porque algunas veces si lo ponían en las palmas de las manos no aguantaban el peso del cuerpo cuando estaba colgado, ¿ok? Se desgarraba y se soltaba. Por esa razón era aquí en las muñecas. Ahora, Pero los, era considerado parte de las manos, ¿no? pues Porque él mismo explica que mire mis manos, los hoyos de mis manos cuando resucita. Pero todo eso es parte de la mano, ¿no? La muñeca. Pues sí. Digo, no dice que siempre, nada más dice que la mayoría de las veces lo hacían en las muñecas, ¿ok? O que no tanto en las palmas, Ujú. más bien en las muñecas. Ahora, los clavos que usaban podían llegar a medir 18 centímetros de largo. Entonces, 18 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. O sea, y pues es que tenía que pasar el cuerpo humano más la cruz. Ujú. Tenían que ser unos clavos grandísimos. Ok. Y entonces la crucifixión, ya vimos que lo torturaron, primero pues fue humillado, ¿no? Escupido en la cara, y luego después lo llevaron, le dieron el latigazo, la flagelación que dices, y luego lo llevan cargando la cruz, lo cuestan de espalda, desnudo, y le entierran los clavos en sus pues, manos, muñecas, en sus pies, con unos clavos enormes. Entonces, él ya sabía lo que iba, ¿no? Jesús. Sí sabía. ¿Cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra? ¿Era sanar las enfermedades? ¿Era guiar a las ovejas perdidas? Pero para lograrlo, primero tenía que dar su vida por nuestros pecados, porque dice que Él cargó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Ujú. Entonces, ¿fue necesaria la muerte de la cruz? Sí, claro. Porque no siendo Dios. Bueno, yo creo que esa pregunta se la hacen todos, ¿no? O mucha gente. ¿Por qué si es Él es Dios, por qué no simplemente tuvo misericordia y nos perdonó los pecados sin tener que mandar a Jesús? Es lo que estamos hablando, lo que decía la semana pasada. O sea, si no han visto si no han escuchado el podcast de la semana pasada, se los encargo, por favor, que lo escuchen. Ujú. Pero es acerca de cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les enseñó que perdón era por medio de sangre, Ujú. por la sangre del cordero. Era como iban a ser perdonados, como se les iba a perdonar la vida. Si Jesús no hubiera muerto, si no hubiera el derramamiento de sangre de Jesús, no hubiéramos tenido vida en Jesús. Bueno, y a lo que te estaba diciendo, si no hubiera venido, y porque eres un Dios todopoderoso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces él pudo haber hecho esto sin tener que dar él mismo, ¿verdad? Porque él es Dios, él es Jesús, es su hijo. No tenía que haber dado a su hijo para que muriera en la cruz. Si tú te has hecho esa pregunta, tú que me escuchas, que estás empezando o ya tienes tiempo, ¿te has hecho esa pregunta? Si te has hecho esa pregunta, por favor, háganoslo saber. Queremos saber qué tipos de dudas tienen ustedes y qué preguntas tienen. Si se han hecho esta pregunta, ¿por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que dar su vida para poder salvarnos siendo Dios, pudiendo hacer otras obras, ¿no? Y pues vamos a seguir hablando y ojalá y que se te abra tu pensamiento y tu manera de ver o criticar, porque Dios tuvo que hacerlo de esta manera. Como dice en Isaías 53, si me das permiso de leerlo, Sí, te doy permiso. dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es una pregunta. Entonces dice, creció en su presencia como vástago, tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Aquí hace una banderita. Fue hecho para el sufrimiento, Jesús, o el Mesías, ¿sí? Ciertamente, dice el 4, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. O sea que
Está diciendo que si nosotros no nos hubiéramos revelado y si no hubiéramos hecho pecado, Él no había tenido que hacer ese sacrificio tan fuerte. Entonces la culpa es de nosotros, ¿no? Aquí lo está diciendo en el 5. Dice, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aquí lo vuelvo a repetir porque Dios es el que lo está diciendo. Pero el Señor hizo recaer sobre él. ¿Sí? Entonces dice el 7, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, perdón, se me cambió aquí. El 8 dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Esto está en Isaías 53. En el 9 dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor, ¿quién es el Señor, Saraí? Jehová, Dios, Amén. dice, quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces, si se está contestando un poquito más la pregunta, dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. O sea que nos va a justificar a todos nosotros. Bueno, no a todos, pero a nosotros los que nos arrepentimos y lo aceptamos. Él nos va a justificar y cargará con las iniquidades de ellos, con nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces el 12 dice, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, entre los malvados, entre los asesinos. Y quiero nada más que me digas, Isaías fue mucho antes de Jesús. Sí, él es un profeta de la época de los reyes. ¿En ¿Cuántos años antes de Jesús? cuántos? No sé, 400, 700, Aproximadamente 400 años, 700, aproximadamente. 700 años. Ujú. Y nada más porque quiero recalcar eso, o sea, esa fue por parte del profeta Isaías, por revelación, él lo Ujú. estaba ahí escribiendo, todo lo que Jesús iba a pasar en la crucifixión y la razón por qué, porque Dios lo permitió, Ujú. porque lo estaba permitiendo, ¿verdad? Entonces, todavía no existía el Mesías cuando ya estaba escrita ¿cómo? Lo que iba a pasar, lo que tenía que vivir el elegido, o el Mesías, o en este caso Cristo. Porque ahí lo describe, o sea, que iba el sepulcro, cómo lo iban a crucificar con los ladrones con los que estaba, ahí lo está diciendo. Exacto. Ahora, antes de que continúes, no sé si vas a seguir con Isaías. Mande. Quiero nada más mencionar algo con referente a lo que tú estás leyendo. Sí, de hecho ya lo terminé, nada más me faltaba el último párrafo. A ver, perdón, dile. Ok, mira, ya para terminar, ya para concentrarme. Ya nada más dice, cargó él con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y ahí termina. Ahora sí. Entonces, como dice Saraí, el profeta Isaías, estamos hablando de tiempo aproximadamente 700 años, 600 años antes de Cristo. Ahorita te lo Ay, perfecto. confirmo. Sí. A ver, ahora sí, ¿qué es lo que quería decir? Porque ahorita la pregunta que tú decías, ¿pudo Dios haberlo evitado? O sea, nada más decir, te perdono tus pecados y ya. No había necesidad de que Jesús muriera en la cruz. Pero ahí en Juan 10, 17, 10:17 dice, por eso me ama el Padre. Esto lo dice Jesús, ¿verdad?
Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahí lo dijo también Salvador ahorita en Isaías, que estabas leyendo que era lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces, pero de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos, porque muchos decían que él estaba loco. Por esa razón lo entregaron a crucifixión. Puro pretextos. Sí, Lenguaje. pretextos, Sobre obviamente. todo el sumo sacerdote, ¿no? Caifás, que Ujú. ¿cuántas de ropa no tuvo que comprarse Caifás? De ahí, broma. Pero ¿cuánta ropa no se tuvo que comprar? Porque siempre se rasgaba la vestidura cuando Jesús hablaba o decía algo. Él decía, sí, vámonos, tráeme otro. Pues a lo mejor tenía mucho dinero en aquel entonces. Pues sí, acabo que con los impuestos ahí se acomoda. Pues sí. Y bueno, pero él le tenía odio a Jesús porque estaban supuestamente haciendo una rebelión dentro de los israelitas y se estaba creciendo y ellos se sentían amenazados Por Jesús. lo vean como un profeta, tal vez. Mira, aquí dice, en mi Biblia, dice, los sucesos de los capítulos 1 al 39 del libro de Isaías ocurrieron durante el ministerio de Isaías, así que probablemente fueron escritos alrededor de 700 años antes de Cristo. Sin embargo, los capítulos 40 al 66, como el que leímos ahorita, pudieron haber sido escritos durante los últimos años de la vida del profeta Isaías, alrededor de 681 años antes de Cristo. Los últimos años del profeta Isaías. Y es que me asombra porque lo contó ahorita, como lo que estabas leyendo, muy, muy preciso. O sea, Sí, entonces Jesús siempre cumplió con lo que él tenía pues lo que tenía escrito que tenía que hacer. Y mencionó de hecho 3 veces la muerte. Jesús. Jesús cuando estaba en sus predicaciones ya y predice su muerte 3 veces. Una está en Mateo 16:21 y otra está en Mateo 17:22. Otro está en Mateo 20:17. Y si gustas, también lo que dice en Juan 3:17. Si me puedes buscar Juan 3:17, por favor. Porque todos sabemos que Juan 3:16, que es lo que dice. Porque de tal manera, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cómo somos buenos para condenar nosotros? Pero ahí contrasta perfectamente con Isaías 53. Por eso no dice hombre fuerte y poderoso que destruye al que se le pone en el camino y nadie le puede levantar la voz porque él es más poderoso porque es mi hijo. Y él va a destruir a sus enemigos. No, todo lo contrario. Varón de dolores. Y fue matado, llevado al matadero como oveja, ni siquiera abrió la boca. Cumplió con todo, dice. Y él no vino a este mundo a A condenar. condenar, Mm. sino a que todos fuéramos salvos por medio de él. Y Mateo 16:21 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Por qué dices semejantes cosas? Ahí estamos todos los Pedros, ¿no? ¿Por qué dices eso? O sea, pues yo te voy a defender, ¿no? Para eso estoy yo aquí. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. O sea, para Jesucristo, Pedro le estaba diciendo, no, 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 olvídate de ese Isaías 53, tú no tienes que hacer eso, nosotros te defendemos. Vamos a hacer esto a mi manera. Pero lo reprende Dios en ese momento. Bueno, Jesús, apártate de mí, Satanás, porque yo vengo a cumplir lo que Dios Me me mandó a hacer. O sea, ese fue el propósito por el cual Jesús vino
a la tierra en primer lugar. O sea, ese era el propósito, a morir. Sí. Entonces, aunque Pedro lo hubiera querido guardar, esconder o por mucho, mucho tiempo, de todos modos así no era como estaba escrito en Isaías. Pues exacto. Entonces él ya sabía su propósito. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y yo creo, varias veces se escucha en la Biblia que Jesús pide el rollo del profeta Isaías, porque estaban las instrucciones que él tenía que hacer y las tuvo que cumplir. Entonces vamos ahora a leer Mateo 17, 22, 23, donde menciona otra vez desde su muerte, el mismo Jesús. 17, 22 y 23. Dice, luego cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Lo matarán, Pero al tercer día resucitará o se las levantará palabras, exacto. de los muertos. Pues nuevamente está mencionando su muerte Jesús. No estaba escondiendo a lo que había venido. Él ya sabía lo que venía y lo está reforzando y diciendo lo voy a hacer. En Mateo 20, 17 y 19 dice, es la tercera vez que dice Jesús predice otra vez su muerte. Mientras Jesús subía, a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten o lo flagelen con un látigo y lo crucifiquen. O sea, él mismo ya sabía que lo iban a crucificar. Cómo iba a morir, lo que le iban a hacer. Exacto, ya sabía cuál era, que él ya sabía que iba a ser crucificado y azotado por los romanos. Ahí lo está especificando cómo va a ser. Pero al tercer día se levantará de los muertos. O sea, la crucifixión, pero también tiene que cumplir con la resurrección. Sí, claro. Para que toda la historia, porque es la manera que él venció a la muerte. Al pecado. Es como cargó nuestras culpas y nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Ahí está. Y qué bonito cuando nosotros oramos y específicamente yo, cuando oro por mis hijos que están enfermos, que están malitos, yo siempre pongo esto en referencia, Señor, tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Yo creo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo puede sanar por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, definitivamente. Ok, me gustaría leer esto donde está en Juan 5:25, que está hablando con la samaritana. La samaritana, así juego con mis hijos. La Samaritana, para que terminen sus oraciones. Fíjate que esa era una manera que un maestro de la primaria jugaba con nosotros, supuestamente era aprender a terminar la palabra que él iba a decir, porque tengo que ir afuera y vamos a comer pescado. Y estábamos todos ahí y se me queda, y así juego con mis hijos, y se me queda de repente, se me sale, y dispensen, disculpen. Ok, dice la mujer samaritana, ¿la conoces, Ari? Sí, sí, la La que conozco. fue por agua. Sí, 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 sí. Ok. Y dice, la mujer le dijo a Jesús, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Él dijo que era el Mesías. Qué asombro, ¿no? Para la samaritana de haberse Claro. encontrado a Jesús ahí sentado. Sí, Él era el Mesías, el elegido, el que tenía que cumplir al pie de la letra La profecía. la profecía. No podía cambiar la profecía. Entonces, ¿Qué significa Mesías? elegido, el ungido. Y supuestamente viene de antes, donde eras el ungido, por decir el rey David y Saúl fueron ungidos para ser los reyes, o para ser los sacerdotes, o para ser... Pero él era el ungido o el elegido para ser el Mesías, o para ser el Cristo, para ser el que iba a dar su vida por nosotros. En Hechos 4:12 dice, perdón, es que soy un poquito lento con mi Biblia. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Hay una manera de salvarse aparte de la cruz? No hay. Aquí lo está diciendo Pedro en Hechos
4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. O sea, entonces, ¿por qué digo o sea? ¿Ah? Siempre digo esa palabra. ¿Tú estás leyendo Juan qué? ¿Perdón? Hechos Oh, una disculpa. 4:12. Ahí en Hechos 4:12 dice esto, que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino es el que de Cristo Jesús. Solo Jesús, nadie más. Nadie más. En vano, si quieren salvarse por el nombre de alguien más. Y no voy a entrar en controversias, pero que quede claro, nadie más. Ahí también dice en Juan 14:6, Jesús lo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Ujú. ahí Él lo estaba diciendo. Y no hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro perdón de pecados. Es por medio de Él, por su muerte, la redención que Él nos dio, que somos perdonados. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que arrepentirnos Oh, claro. para poder ser perdonados. Pero, ¿qué tan difícil es eso? No, pues nada. Salvación por Gracias. gracia. Se recibe por fe y por confiar en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? Dar su vida en la cruz y resucitar. Lo único que tenemos es confiar y tener fe y creer que somos salvos por gracia. Es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que ir a hacer algo que estemos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para que Dios me perdone. No, simplemente aceptar que somos pecadores y dar nuestra vida por Él. No, perdón, aceptarlo en nuestra vida, recibirlo por fe y confiar en la obra de que Él murió y resucitó en la cruz del Calvario. Pero si no puedes creer en eso, entonces no sé si puedo ser salvo. Discúlpame. Sí, necesitamos arrepentirnos. Y eso fue, de hecho, estábamos leyendo esta semana. Ese fue de hecho el primer sermón que Jesús dio cuando comenzó su ministerio. Arrepiéntanse. Pues no dijo vente así nomás, no. Se tenían que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos. Dios mandó a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros, por amor a nosotros. Ujú. Pero nosotros también tenemos que arrepentirnos, que aceptar el sacrificio. Ahora, nosotros podemos elegir lo que queramos hacer. ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos una manera de hacer las cosas como de seguir unas reglas? No somos robots, pues, para darlo a entender, no somos robots. Tenemos libre albedrío, podemos escoger. Por eso Dios no nos hizo robots. Nos hizo seres humanos con libre albedrío porque Él quiere que nosotros, por nuestra cuenta, deseemos la salvación. Deseemos alabarlo, deseemos buscar la perfección por medio de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que dio a su Hijo. Por eso es que hizo esa profecía con Isaías. Por eso es que Jesús vino y dio su vida por nosotros, para que por nuestra propia decisión fuéramos y nos acercáramos y entregáramos nuestra vida a Dios. Y entonces Él siente que es exaltado. Porque si hubiera sido por medio de, como dijo otra vez, valgame la redundancia, por robots, La redundancia. Si fuéramos robots, imagínate, o sea, pues ya sabes que me van a adorar, ya sé, yo los hice para eso, pero nosotros somos especiales porque tenemos el libre albedrío de escoger si queremos o no. Pero cuando lo hacemos de corazón, vale más que cualquier otra adoración, yo creo, ¿no? Para Él. Porque pudiendo escoger, escogimos a Él de corazón. Por eso es que nos hizo y por eso es que nos cuida, por eso es que nos quiere. Por eso es que a su propio Hijo dio por nosotros. Exacto. A la muerte, hecho una maldición a su Hijo, entre los malvados, entre los pecadores, siendo que Él nunca quebrantó ninguna ley, nunca pecó. Y ese es otro hincapié. ¿Por qué? Porque no se tenía que evitar la crucifixión. No se pudo, no se podía haber evitado. Y si se hubiera evitado, lo que le decía ahorita a mi hija, si se hubiera evitado la crucifixión, tal vez Jesús hubiera quedado en el olvido. Si hubiera venido, pero no hubiera dado su vida por nosotros, pues hubiera sido en vano. No hubiera cambiado el mundo. No hubiera dado en sufrimiento su vida. No hubiera cumplido con la ley, con la profecía. Entonces, no seríamos salvos. No, y ahorita lo que quería mencionar, o sea, inclusive en el tiempo, en la historia, hay un parteaguas. La historia se cuenta antes de Jesús y después de Jesús. Ujú. Así. ¿Qué más, verdad? Aparte, es reconocido por la historia. O sea, vino a hacer el cambio en la humanidad, no nada más
en los cristianos, no nada más en seguidores de Cristo, pues, es en la humanidad, En el gobierno, en el gobierno, en las leyes. las leyes. Hay mucho que es las leyes también morales, qué es lo que debes seguir, qué es lo que es moralmente correcto. Cómo tratar a tus amigos, cómo tratar a tus vecinos, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los niños. De ahí viene toda la sabiduría porque y las reglas de cómo ser mejores personas también. Y fíjate, también en Romanos 6:6 me gustaría leerlo para entender un poquito más la crucifixión y cómo nosotros fuimos crucificados también, según Pablo en Romanos 6:6. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan entre los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Dios te tocó ahí, Saraí. A ver, entonces nosotros tuvimos que morir en la cruz. Y estamos hablando de nuestro antiguo ser pecaminoso o la persona que antes eras. Cuando entras a los caminos de Dios, dejas el pecado en un lado, por ende, eres una persona nueva. Tienes una vida nueva. Ya no eres lo de antes. Se te fue borrado todo tu pasado, te fue no tu pasado, pero todos tus pecados antiguos han sido borrados. Ahora, borrón y cuenta nueva. Dios te ha perdonado y nunca más, dice, nunca más me voy a acordar de las malas obras que tuviste, de Exacto. tus pecados, o de la persona que eras antes. Específicamente, estamos hablando de la crucifixión. Estamos hablando de que crucificamos también al hombre antiguo, pecaminoso. Entonces, todo tiene un simbolismo. Jesucristo fue crucificado junto con todos nuestros pecados. Y quiero que pongan en perspectiva, o sea, todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, no nada más los pecados de los que estaban en ese momento, es todos los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo. O sea, mi mente batalla para agarrarlo todo y decir todos los pecados. Ahora, un simbolismo ahorita que tú estabas diciendo acerca de que nosotros tenemos que crucificar nuestro viejo ser, ¿verdad? Nuestro antiguo ser crucificado en la cruz. También ahí en Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y síganme. Y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Niéguese a sí mismo. O sea, ya no eres tú. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios la que vamos a hacer. Al momento de que tú decides arrepentirte, aceptar a Jesús como tu Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario, ahora Él te dice, ¿verdad? ¿Me vas a seguir? Niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Carga la cruz, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. No es fácil. Uy, no. Nunca dice aquí la Biblia, no, hombre, aceptas a Cristo y tu vida va a ser súper fácil. Se te acabaron los problemas. Exacto. Así. Ujú. Haz de cuenta una varita mágica. No, pero Él va a estar contigo luchando todas tus batallas, tus luchas, tus problemas, tus angustias. Ahí va a estar a tu lado. Oye, que la vida es difícil, los problemas, el día a día, las cosas que enfrentamos, la familia, el trabajo, todo es difícil, pero es más difícil si no estás con Jesús, si no te estás agarrando de Jesús. Es difícil criar a tus hijos, a guiarlos a la verdad, es difícil, pero es más difícil cuando no tienes de quién tomarte.
de Jesús. Tenemos que agarrarnos de Jesús. La palabra clave, confiar en Jesús. Hijo, Confianza en Él. Porque si confiamos en nosotros mismos, te da ansiedad. te da ansiedad. Aunque lo digamos así, pero sí es cierto. O De sea, verdad. es una... Cuando confías que Dios está ahí, confías en Él. Ok, descansas. Créeme, descansas. Entonces, Él está luchando por nosotros. Dice que Él no descansa, que Él acampa alrededor de nosotros con su ángel y nos defiende. Qué Nunca bonito. descansa. Él no está así como que, bueno, ya Él está bien ahí con permiso. Yo Ahí ya cuando hice lo mío. necesites algo, oras y yo vengo. Mm. Obviamente que la comunión es con Él es diaria, no nada más cuando necesitamos algo vas a orar. Todos los días tenemos que orar y leer la palabra. Y es algo que les tenemos que decir siempre, en cualquier lugar. Tienen que leer la Biblia y orar. La persona que no lee la Biblia y ora no puede llamársele una persona madura cristianamente. Es todavía un niño. Es tener una relación. Exacto. Es lo que es una relación con Jesús. Tenemos que estar en comunión con Él, con Dios, Alimentarnos, alimentar esa relación. aprender acerca de Él. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Dónde sabemos cómo podemos encontrar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Jesús quiere para ti? Aquí está en la Biblia. Ahí está. No necesitas preguntarte o preguntarle al vecino. No, solamente lee la Biblia y vas a encontrar que ahí está lo que Dios quiere para ti. Es una manera, es un libro, es un manual de vida, definitivamente. Te va a decir que está bien, que está mal, por ahí no, por ahí sí. Y mira, te quiero dar un ejemplo aquí de la Biblia, de una mujer que le pide a la madre de Santiago y Juan, Mm, el discípulo amado, según Juan. según el libro de Juan, que él mismo escribió. Pero dice en Mateo, eso no dice en Juan, correcto. Dice en Mateo 20:20. Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Ujú, obviamente que Jesús los llamó a los dos, ¿no? Son los discípulos de Jesús. ok. Se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor, ¿no? Pues uno como madre, bueno, yo no soy madre, pero Sí, te entiendo. el amor de una madre, ¿no? Para sus hijos. Sí. Y dice Jesús, pues, ¿cuál es tu petición? Y la mujer le contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos, Santiago y Juan, se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uy. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron Santiago y Juan. Sí, sí podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberían de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. Para dar su vida en rescate por muchos. Y tú me pides que te quieres sentar a mi derecha y tú a mi izquierda en el cielo. Si yo vengo aquí a dar mi vida por todos, ¿en qué te beneficia, no? ¿En qué te beneficia sentarte a mi derecha o a mi izquierda? Todavía no entendían el evangelio. Pues eran simples mortales, ¿no? Como Ujú. nosotros. Pues sí. Eran escogidos de Dios, no me malentiendan, pero simplemente eran humanos y se equivocaban y pensaban mal. Él es el Mesías, pues, le voy a decir a mi mamá para que vaya y le diga a Jesús que me ponga, pues acá en un estatus alto, ¿no? Allá en el cielo, que se me reconozca y yo me voy a sentar a su lado. O sea, eso, pues como dice eso no me corresponde a mí, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es hacer la voluntad de Dios a lo que venimos, aunque tengamos que pasar, tenemos que ser sirvientes y esclavos primero. Y eso es el mejor líder que hay. No el que se sienta a mi lado allá en el trono. Aquí en la tierra, sé un sirviente, sé un esclavo. Trabaja para mí, para aquí en la tierra. Tenemos que servir a Dios, trabajar para Él, para dar a conocer
Y ahí es lo que tú leías. Tenemos que servir en cada momento, en cada oportunidad. No en cada momento, pero en cada oportunidad, porque pues para eso venimos, aunque dice la Biblia que no es por obras, ¿verdad? Que somos salvos para que nadie... para que nadie se gloríe, pero las obras definitivamente es el testimonio de que eres salvo. Ujú. Entonces, Aunque lo primero es entregar tu vida sí, a claro, Dios. arrepentirse Crucifiquen al al viejo yo. viejo hombre con la vieja vida pecaminosa. Y por último, Sari, quiero leer 2 Corintios 5:21. Híjole, no, pero si todavía tengo ganas de hablar, oye. Lo dejamos para la otra semana. Sí, sí, sí. Dice, 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como decía Sara al principio, era como la semana pasada que hablamos del Cordero. La redención de pecados por medio de la sangre de Cordero. Y antes, cada año era una ofrenda que tenían que hacer por los pecados de la familia, de sus hijos y de él mismo, de la familia. Y se tenía que hacer una vez por año. Pero aquí habla, dice que Jesucristo nunca pecó y fue la ofrenda por nuestro pecado. Él era un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. Por eso tenía que estar el simbolismo de las ovejas que tenían que ser puras, perfectas, porque así iba a ser Jesucristo, perfecto, sin mancha, sin pecado, pues, sin pecado, sin maldad en su corazón. Y así tuvo que hacer el sacrificio para nuestra salvación. Así es que si no queda claro, pues vamos a seguir orando y que Dios abra tu conocimiento, nuestros Entendimiento. entendimiento y podamos seguir escudriñando y que este sea un pretexto para que puedas buscar más en la Biblia y tú mismo te motives a leer y a buscar más, porque esta es una sola, está reducido, obviamente toda la Biblia está llena de mensajes que podemos dar acerca de la resurrección, Crucifixión. de la crucifixión y resurrección de Jesús, porque tuvo que ser así. Ahora, ah, ahorita que dices que para que sigan leyendo, si quieren leer acerca de la crucifixión como lo cuentan, están los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno lo cuenta a su manera. Léanlo, véanlo, cómo lo cuentan ellos, desde el punto de vista de ellos, de cómo ellos lo vieron, lo escucharon, lo sintieron, para que vean cómo fue la crucifixión. Lo vivieron. Ujú. Y yo creo que hasta aquí fue todo lo de este episodio, que la importancia de que Jesús tenía que dar su vida en la crucifixión o se pudo evitar la crucifixión, Sarai. Definitivamente no. Qué bueno que no. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no la Gracias. evitó y Él dio su vida por nosotros. Así es que los invitamos a seguirnos en las redes nuevamente y acuérdense, entreguen su vida a Cristo. Si no lo ha hecho, todavía hay tiempo. Sigan buscando la palabra de vida, sigan madurando y igualmente nosotros esto nos ha servido para unirnos más como dos personas, un matrimonio perfecto, no perfecto, imperfecto, pero perfecto en las manos de Dios, que nos puso juntos a nuestras familias y que sigamos buscando y perfeccionando esta relación, perfeccionando la relación con Dios, la comunión con Dios y Jesucristo, su Hijo precioso que dio su vida por nosotros. Y Él está ahí contigo en este momento y dale tu vida a Él, aprovecha. Acomódate ese problema que traes y habla con Él, Él te va a ayudar. Acuérdate que Él lucha por nosotros, Él lucha por nosotros aún en los momentos más difíciles, en la oscuridad más profunda, donde donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así es que acérquense a Dios en este momento, sigan yendo, buscando la palabra de Dios, busquen una iglesia donde les puedan seguir dando seguimiento a los problemas o a lo que ustedes estén pasando de su matrimonio, si están pasando algo difícil, si ya están a punto de divorciarse, si ya se divorciaron o si ha llegado cerca ese espíritu inmundo, repréndanlo y pónganse a orar y no vuelvan a mencionar esa palabra y acuérdense de que Dios está con ustedes y que para todo Dios tiene una solución. Acérquense a alguna iglesia que les pueda dar ayuda, como familia. Profesional. Ujú. También les dejo de nuevo nuestro correo electrónico
findepodcast@gmail.com. Acuérdense, nos pueden mandar si tienen alguna pregunta que podamos aquí tener. Si quieren algún comentario, algún saludo, algún evento que vayan a tener, nos invitan. Y tenemos también nuestras redes sociales, nos buscan, ¿ok? Y gracias, nuestro nombre, Salvador, Saraí, mi esposa, estamos agradecidos con ustedes y les queremos desear un bonito fin de semana. Un buen fin de, ¿ok? Dios te Adiós. bendiga.